La A6. Una autopista que atraviesa el corazón de España, conectando ciudades, vidas, destinos. Para muchos, es solo una vía de comunicación. Para otros, es un escenario de pesadillas. Durante generaciones, se ha hablado de ella. De una figura espectral, vestida de blanco, que aparece de la nada, asustando a conductores nocturnos. La Dama de Blanco. Un fantasma. Una leyenda urbana. Un cuento para asustar a los niños antes de dormir. Pero las leyendas, a menudo, tienen raíces en la realidad. Y la de la Dama de Blanco no es una excepción. La historia que todos conocemos es la de una joven que murió en un accidente de tráfico. Su espíritu condenado a vagar por la carretera, buscando a su amado perdido. Un relato romántico, trágico, pero, en el fondo, predecible. Pero, ¿qué pasa si esa versión es solo la punta del iceberg? ¿Qué pasa si la verdadera historia es mucho más compleja, más perturbadora? En los archivos de la Guardia Civil, guardados bajo llave durante décadas, existen informes, testimonios, documentos que contradicen la narrativa oficial. Documentos que hablan de algo mucho más siniestro. Todo comenzó en la década de los 70. La A6 era una vía en constante expansión, un hervidero de actividad, de movimiento. La economía crecía, el país se modernizaba, pero con ello surgían nuevas tensiones, nuevos problemas. Y uno de esos problemas era la prostitución. La autopista se convirtió en un imán para las trabajadoras sexuales, que se apostaban a la espera de clientes, aprovechando la oscuridad y el anonimato que ofrecía la carretera. Entre ellas, una destacaba por su belleza, por su elegancia. Se la conocía como Elena. Una joven de unos 20 años, con una mirada melancólica y un aura de misterio. Elena no era como las demás. No se dejaba intimidar, no se rebajaba. Tenía principios, tenía sueños. Quería estudiar, quería ser enfermera, quería escapar de la vida que la había arrastrado hasta allí. Pero la vida, a veces, tiene otros planes. En una noche de noviembre, una noche fría y lluviosa, Elena desapareció. Nadie supo nada de ella. Su ausencia no causó gran revuelo. Era solo una víctima más de la marginalidad, de la desesperación. El caso se archivó como si nada, como un simple extravío. Pero la historia no acaba ahí. Unos meses después, comenzaron a surgir los primeros testimonios. Conductores que afirmaban haber visto a una mujer vestida de blanco, de pie en la carretera, mirando fijamente al vacío. Una figura fantasmal, etérea, que aparecía de la nada y desaparecía en un instante. Al principio, se desestimaron como alucinaciones, como fruto del cansancio, del estrés. Pero los testimonios se multiplicaron, se hicieron más consistentes. La Dama de Blanco se convirtió en una leyenda, en un mito urbano. Lo que pocos sabían es que, en esos mismos meses, la Guardia Civil había comenzado a investigar una serie de extraños sucesos que ocurrían en la A6. Desapariciones, agresiones, robos. Algo oscuro se movía en la sombra, algo que no cuadraba. Un agente, un joven sargento llamado Ricardo, se obsesionó con el caso. No le bastaba con los informes oficiales, con las explicaciones superficiales. Quería llegar al fondo de la verdad, sin importarles las consecuencias. Ricardo comenzó a entrevistar a los conductores, a las trabajadoras sexuales, a los lugareños. Poco a poco, fue reconstruyendo una historia escalofriante. Una historia de tráfico de personas, de explotación sexual, de violencia extrema. Elena no había desaparecido por casualidad. Había sido secuestrada, llevada a un lugar desconocido. Y su desaparición estaba relacionada con una red de trata de personas que operaba en la A6. La Dama de Blanco no era un fantasma. Era la manifestación del dolor, de la desesperación de Elena. Era su grito silencioso, su súplica de ayuda. Ricardo se enfrentó a poderosos intereses, a personas influyentes que querían encubrir la verdad. Fue amenazado, intimidado, incluso intentaron desacreditarlo. Pero él no se rindió. Estaba convencido de que debía hacer justicia por Elena, por todas las víctimas. En una noche de tormenta, Ricardo logró infiltrarse en la red de trata. Descubrió el paradero de Elena, la rescató de un infierno. Pero la operación salió mal.
Hubo un tiroteo, hubo muertos. Ricardo resultó gravemente herido. El caso se cerró rápidamente. Se arrestó a algunos de los implicados, pero los cabecillas lograron escapar. Ricardo fue dado de baja, retirado del servicio. Su versión de la historia fue silenciada, enterrada en los archivos de la Guardia Civil. La leyenda de la Dama de Blanco siguió viva, alimentada por los testimonios de los conductores, por el miedo, por la ignorancia. Pero la verdadera historia, la historia de Elena, de Ricardo, de la red de trata, permaneció oculta, en la sombra. Hasta ahora. Hasta que un joven historiador, obsesionado con las leyendas urbanas, descubrió los archivos de Ricardo. Descubrió la verdad. Una verdad que cambiará para siempre la forma en que vemos la Dama de Blanco de la A6. La Dama de Blanco no es un fantasma. Es el eco de una tragedia, la sombra de una injusticia. Es un recordatorio de que, a veces, las leyendas urbanas esconden verdades mucho más oscuras de lo que podemos imaginar. Y que, a veces, para encontrar la verdad, debemos atrevernos a mirar más allá de lo evidente, a adentrarnos en la oscuridad. La A6 sigue siendo la misma. Una autopista que atraviesa el corazón de España. Pero ahora, cuando los conductores ven a una mujer vestida de blanco de pie en la carretera, ya no se limitan a asustarse. Se preguntan quién es, qué quiere, qué historia hay detrás de su mirada melancólica. Y se preguntan si la Dama de Blanco, en realidad, no es más que el alma en pena de una joven que luchó por su libertad, por su dignidad, por su vida. La verdad, a veces, es más escalofriante que la ficción. Y la verdad detrás de la leyenda de la Dama de Blanco es una verdad que nos obliga a reflexionar sobre la oscuridad que se esconde en el corazón de la sociedad. La carretera sigue. El silencio vuelve. Pero la historia, ahora, tiene nombre y apellido, Elena. Un nombre que jamás debería ser olvidado. Script, pero la investigación de Ricardo no terminó con el rescate de Elena. Descubrió que la red de trata era mucho más extensa y ramificada de lo que había imaginado. Operaba a lo largo de varias provincias, conectando con otros grupos criminales. Elena era solo una pieza, una víctima más en un macabro rompecabezas. Ricardo, a pesar de su estado de salud precario, continuó investigando en secreto, utilizando sus contactos dentro y fuera de la Guardia Civil. Recopiló pruebas, testimonios, nombres. Descubrió que algunos políticos, empresarios y funcionarios públicos estaban implicados en la red, protegiéndola a cambio de dinero y favores. La corrupción llegaba hasta las más altas esferas del poder. Ricardo se enfrentaba a un enemigo invisible, omnipresente. Sabía que estaba solo contra un sistema podrido, pero no podía dar marcha atrás. Tenía una promesa que cumplir, la de hacer justicia por Elena y por todas las víctimas de la trata. En sus investigaciones, Ricardo se topó con un nombre que le heló la sangre, el de Don Rafael, un poderoso empresario con conexiones en el mundo de la noche y en la política. Don Rafael era el cerebro detrás de la red, el que controlaba los hilos. Ricardo sabía que si quería derribar a Don Rafael, necesitaba pruebas irrefutables. Algo que lo vinculara directamente con la trata. Pero Don Rafael era un maestro del disfraz, un experto en ocultar sus huellas. Con la ayuda de una joven periodista, Sofía, Ricardo comenzó a filtrar información a la prensa, buscando generar presión pública y forzar a las autoridades a actuar. Sofía era valiente, idealista, y estaba dispuesta a arriesgar su carrera para exponer la verdad. Pero Don Rafael no tardó en reaccionar. Contrató a un grupo de matones para acosar a Sofía y a Ricardo, para intimidarlos, para silenciarlos. La periodista recibió amenazas de muerte, su apartamento fue vandalizado. Ricardo, a pesar de su estado de salud, se convirtió en blanco de un seguimiento constante. La situación se volvió insostenible. Ricardo y Sofía sabían que estaban en peligro, pero no podían rendirse. Estaban demasiado cerca de la verdad. En una noche de lluvia torrencial, Ricardo y Sofía se reunieron en un lugar secreto para analizar las últimas pruebas. De repente, escucharon un ruido en la puerta. Al abrir, se encontraron con Don Rafael y sus hombres. Se produjo un enfrentamiento violento. Ricardo, a pesar de su debilidad, luchó con valentía. Sofía, armada con su cámara, documentó todo lo que sucedía. En el fragor de la batalla, Ricardo logró escapar,
pero Sofía fue capturada. Don Rafael la llevó a un lugar desconocido, amenazando con matarla si Ricardo no se entregaba. Ricardo se enfrentó a una decisión imposible. Entregarse para salvar a Sofía, o continuar luchando por la verdad, aunque eso significara sacrificar su vida. Después de una larga y angustiosa reflexión, Ricardo tomó una decisión. No podía permitir que don Rafael siguiera libre, que siguiera destruyendo vidas. Decidió seguir luchando, aunque fuera solo él contra el mundo. Con la ayuda de algunos amigos leales dentro de la Guardia Civil, Ricardo organizó una redada sorpresa en la mansión de don Rafael. La operación fue arriesgada, pero salió a pedir de boca. Don Rafael y sus hombres fueron arrestados. Sofía fue rescatada, ilesa. La red de trata fue desmantelada. Pero la victoria tuvo un precio. Ricardo resultó gravemente herido en la redada. Murió unos días después, en el hospital, rodeado de sus amigos y de su amada Sofía. Su muerte conmocionó a España. La verdad sobre la Dama de Blanco salió a la luz, revelando la oscura realidad de la trata de personas. La sociedad española se indignó y exigió justicia. Don Rafael y sus cómplices fueron juzgados y condenados a largas penas de prisión. La memoria de Elena y de Ricardo fue honrada en todo el país. La leyenda de la Dama de Blanco cambió para siempre. Ya no era solo un fantasma, sino un símbolo de la lucha contra la injusticia, contra la explotación, contra la trata de personas. Y aunque Ricardo ya no esté entre nosotros, su legado sigue vivo. Su valentía, su determinación, su sacrificio, inspiran a todos aquellos que luchan por un mundo mejor. La AC6 sigue siendo la misma, pero ahora, cuando los conductores ven a una mujer vestida de blanco de pie en la carretera, saben que no es solo un fantasma. Es un recordatorio de que la lucha por la justicia nunca termina. Es un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde mucho tiempo en hacerlo. Es un recordatorio de que, a veces, los héroes no llevan capa, sino un uniforme de la Guardia Civil. Y que, a veces, los fantasmas son la manifestación de la memoria, de la esperanza, de la resistencia.